Hola, ¿qué tal? Soy Miyorsi Vitriago y he creado un espacio para bendecir tu vida a través de entrevistas, estudios bíblicos, testimonios, conversaciones y más. Esto es Valerosa Podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos una vez más a Valerosa Podcast. Hoy tenemos a una linda invitada, Stephanie García, que nos va a contar su hermoso testimonio de cómo Dios restauró su vida, pero también la de su matrimonio, cómo el Señor pudo restaurar la vida de su esposo y él comenzó a ser cabeza de hogar, a ser también un sacerdote espiritual y continuar su trabajo constantemente todos los días de su vida para ver un fruto en su hogar, en su familia. Así que, Stephanie, gracias por acompañarnos el día de hoy acá a Valerosa. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, gracias a ti por la invitación. Valoro mucho que me hayas tomado en cuenta, así que gracias por invitarme Qué a tu bueno. espacio. Stephanie es oriunda de Barquisimeto, de Venezuela. Ella es manicurista, tiene un hermoso negocio, trabajo en conjunto con otra persona, donde embellecen las manos de las chicas. Así que bueno, allí tenemos esa invitación pendiente. Me estoy autoinvitando. Claro que sí. Pero Stephanie, cuéntame, ¿cómo llegas tú al Señor a raíz de qué situación tú entregaste tu vida a Cristo? ¿Cómo llegué yo al Señor? Bueno, llegué por una invitación que me hizo una amiga, me invitó a su iglesia. Yo un día fui a ver, y pues ahí tuve un encuentro con Dios y con el Espíritu Santo. Fue bastante bonito, fue muy bonito, fue revelador. Para mí fue revelador. Sí. ¿Qué te hizo, cómo te sentías antes de llegar al Señor? ¿Sentías un vacío? ¿Tenías alguna necesidad en específico? Porque siempre cuando llegamos al Señor es porque por lo general hay una necesidad económica, una necesidad emocional, puede ser que estemos pasando por algún duelo, entonces necesitamos llegar a una persona, en este caso a Dios, para que llene esos vacíos, para que llene mi corazón. ¿Cómo fue esa parte en tu vida? Bueno, necesidad y vacíos muchos en realidad, pero digamos en ese momento puntual lo que me hizo buscar a Dios era una deuda económica que yo tenía. Estaba bastante desesperada, sin salida, y quise acercarme a Dios en ese momento, porque bueno, realmente uno dice, yo creo en Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que tener un encuentro con Dios. Claro. No es lo mismo, es totalmente distinto y llenador. Sí, es bastante... Y luego que tú entregaste tu vida al Señor, tu relación no solamente con tu esposo cambió, sino también con tu hijo, con tu familia, hasta aún contigo misma. ¿Comenzaste a sentirte mejor? ¿Cómo te sentías tú espiritualmente? Bueno, ¿Cómo te sentiste luego que entregaste tu vida al Señor? ¿Sentiste paz, sentiste tranquilidad, sentiste libertad en Cristo? sí, claro, pues realmente mis cargas fueron liberadas. Yo le entregué mis cargas al Señor y Él se encargó en ese momento de ayudarme porque sí estaba bastante desesperada, pues. Pero junto con lo que yo le pedí a Dios, también estaba aprendiendo a aprender la voluntad de Dios en ese momento, pues. Claro. Que muchas veces oramos y decimos, es que Dios no nos escucha, es que no me escucha, es que yo oro, es que yo hago, es que yo diezmo, es que yo sirvo, pero Dios no me escucha. Y muchas veces no es que no escucha, muchas veces es que hay que esperar hay que esperar en Dios, en Cristo, hay que esperar la voluntad de Él y no la mía. Entonces, junto con esa oración, junto con esa
necesidad que yo tenía de que me ayudara, también tuve que esperar que él a su tiempo. Claro, No, ya no. en ese momento tú estabas casada, Sí, tu esposo no iba a la iglesia, no te acompañaba, no compartían la misma fe. sí, ¿Y totalmente. cómo te sentías cuando tú, por ejemplo, ibas a la iglesia, tu esposo no te acompañaba? Me sentía sola, pues me sentía como que me faltaba una parte. Sí, me gustaría verlo a él al lado. Claro, Por mucho tiempo lo esperé, pero sí se cumplió, pues. qué bueno. Cuando tú comienzas a caminar en Cristo y ves la necesidad de orar por tu esposo, porque él quizás te acompañó en algún momento, me estabas comentando que te acompañó a la iglesia, pero no veías como esa entrega, esa devoción de él a Dios. Sí, en principio mi esposo me acompañó, sí, me acompañó un día, me dijo yo voy a ir contigo, iba conmigo por mucho tiempo, más de un año fue conmigo, Wow, pero iba por mí, no iba por Dios en realidad. exacto. No había tenido un encuentro con Dios. Entonces yo le pedía a Dios en oración mucho que mi esposo fuera tocado por el Espíritu Santo, que él pudiera experimentar lo mismo que yo sentí Claro. tantas veces, pues tantas veces me quebré, tantas veces sentí al Espíritu Santo, eso es algo inexplicable, eso es algo que no se puede explicar. Claro, Y porque si yo lo había sentido, mi esposo también podía sentirlo. exacto. Entonces, oré bastante tiempo por él, bastante, y Dios me volvió a escuchar. Qué bueno. Cuando estábamos hablando tras cámara, Stephanie me comentaba justamente el motivo por el cual ella llegó al Señor, que fue una deuda que no podían cancelar, estaban angustiados, cansados, estresados, y esta deuda era motivo de una adquisición de una camioneta, costaba mucho dinero. Cuéntame ciertos detalles de esa deuda que realmente los dejó devastados, cansados, y eso fue lo que te permitió a ti agotar todos los recursos de paz para acercarte al Señor. Sí, pues claramente nosotros adquirimos un vehículo que en el camino no nos dimos cuenta que no podíamos pagar, porque, bueno, se sumaron otras cosas, aparte del gasto de la camioneta y todo, y era una deuda ya insostenible. Wow. Entonces tardamos bastante en venderla, en volver a recuperarnos. Un día en la iglesia me dieron una palabra en donde me decían que yo en 6 meses iba a salir de esa deuda. Wow. Y eran como 5 meses, ya llevaban como 5 meses y la camioneta fue vendida. Qué bueno. Y Ahí ahí comenzaste pudimos a... respirar, Qué bueno. pudimos como ya liberarnos ya de esa deuda que nos tenía muy angustiados. Qué bueno. Ahí comenzaste a ver los milagros sobrenaturales del Señor a tu favor. Sí, claro que sí, Qué bueno. claro que sí. Y luego de ese milagro que el Señor les ayudó a cancelar la deuda, tu esposo, ¿cómo vio ese milagro allí? ¿Creyó o simplemente dijo, bueno, gracias a Dios? ¿O lo vio de una manera como, bueno, tenía que pasar y listo? No, ahí él aún no creía. No, porque él Duro de pudo haber creer. dicho, pues sí, él pudo haber dicho, esto es parte de, o sea, en algún momento lo íbamos a vender, pero yo sabía que no era parte de la vida, Claro. eso venía de parte de Dios, porque ya Exacto. yo había recibido una palabra. Qué bueno, Sí. qué bueno. Era algo ya sobrenatural Sí, y que Dios te estaba mostrando de su misericordia para con ustedes. sí, totalmente. Qué bueno. Luego que pasa este testimonio de cancelar las deudas, ¿cómo llega tu esposo al Señor? Porque me dijiste que tú querías que él te acompañara a la iglesia, me imagino que tú orabas por él todos los días. ¿Cómo orientabas tú la oración por tu esposo específicamente? Bueno, yo le pedí a Dios un sacerdote para mi casa. Qué bueno. Yo no quería un esposo más, no, yo quería un sacerdote en mi casa. Qué bueno. Un hombre que cumplía su rol, pero en Cristo. Qué bonito. Sí. Me gusta mucho ese significado que dice Stephanie en cuanto a su esposo, porque he escuchado testimonios de otras
mujeres que oran por sus esposos simplemente, bueno, que me acompañe a la iglesia, que comparta conmigo el ministerio, pero lo que ella está diciendo fue bastante especial y muy asertivo, muy sabio, porque ella dice, yo le pedí al Señor un sacerdote. Y es así. Recuerden que la palabra del Señor nos enseña que los esposos son llamados a ser nuestra cabeza. Entonces ellos son llamados a ser nuestros sacerdotes espirituales, los que oran por nosotros, los que nos ministran, los que nos dan sabiduría, los que nos dicen, no vamos a hacer ese negocio, sí lo vamos a hacer. Entonces me gustó mucho esa parte que Stephanie nos está comentando, que ella pidió al Señor un sacerdote. Y hoy quiero decirles a todas esas mujeres que puedan estar escuchando este podcast, que vamos a pedir, bueno, vamos no, porque yo soy casada, pero las chicas solteras que están orando por sus esposos, oren de esa manera intencional, asertiva o sabia. Pídanle al Señor un sacerdote. Yo quiero un sacerdote en mi hogar. Pídanle a Dios un hombre que esté lleno de la presencia de Él, un hombre restaurado, un hombre renovado por el Señor. Y cabe en esta ocasión leer el siguiente verso bíblico que lo había buscado. Está en Proverbios 31, 11 y 12, que dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Y qué lindo es cuando Proverbios, Salomón, coloca o establece prácticamente todo un capítulo para nosotras las mujeres casadas. Allí dice que la mujer virtuosa y describe es la mujer casada. Así que Dios en este tiempo está llamando a las mujeres casadas, nos está llamando virtuosas, nos está llamando a las viudas, nos está llamando a las solteras, a las divorciadas, que también Dios tiene una palabra para ustedes para restaurarlas, pero en este momento quiero resaltar que Dios está llamando a las mujeres virtuosas, es a las casadas. ¿Por qué? Porque allí hay virtud, allí hay sabiduría de Dios, hay propósito de Dios cuando nos unimos a un hombre que Dios también ha sembrado en ellos temor de Jehová. Así que seguimos con esta parte del testimonio de Stephanie, y resaltando eso, que ella pidió al Señor un sacerdote. Bien, orabas al Señor así, Señor, dame un sacerdote del hogar para que me ayude en la casa, porque tú tenías entendido lo que era cabeza espiritual del hogar. Luego de esas oraciones, ¿qué otras cosas tú hacías para que tu esposo de alguna manera fuera como conquistado por el Señor, si podemos llamarlo de esa manera? Bueno, yo te voy a contar un poco más hacia atrás para que entiendan. Bueno, yo crecí en un hogar donde mi abuela era la cabeza del hogar. Mi abuelita me crió, entonces mi abuela era la cabeza del hogar, todo pasaba por ella. Wow. Las decisiones importantes las tomaba ella. Un matriarcado. Exactamente. Entonces, digamos que yo tuve por mucho tiempo bien marcado ese matriarcado, como dices tú. Ese matriarcado lo tuve por mucho tiempo bien marcado y obviamente en mi matrimonio también lo reflejaba. O sea, claro. Yo vengo arrastrando una cadena generacional bastante de muy atrás, tanto materna como paterna. Entonces, era una conducta aprendida, era una cadena generacional. Exacto. Entonces, fue lo que yo vi y yo lo sigo haciendo, pues. Exacto. Hasta que yo entré en la iglesia y me doy cuenta de que no, de que la cuestión es muy distinta, porque también como mujeres nos cargamos mucho cuando lo hacemos todo. Exactamente. Cuando no compartimos las cargas y cuando queremos abarcar todo, hay un agotamiento espiritual, mental y físico también. Exacto. Entonces, para que mi esposo también pudiera entrar y pudiera entender cuál era su lugar, yo tuve que cambiar muchas cosas también. Porque era muy fácil pedir, Señor, dame un sacerdote. Pero y tú no cambias.
Entonces yo también tuve que cambiar muchas cosas de mí, yo también tuve que entender que mi esposo tenía un lugar en mi casa, Claro, que sus decisiones también eran válidas, que yo tenía que respetarlas y que éramos un exacto. matrimonio. Entonces mi carácter también fue moldeado en ese proceso, Ujú. fue moldeado. Claro, claro. Una de las cosas que yo siempre le he pedido a Dios es que me haga agradable ante sus ojos, Qué un bueno. poquito agradable ante sus ojos. Ujú. Que me dé guía y que me dé sabiduría Claro. para agradarlo siempre, pues. Y obviamente con mi carácter habían cosas que no eran agradables, hay que reconocer. Claro, y es que ambas piezas deben ser procesadas, Sí. deben ser lijadas y trabajadas para que pueda engranar. Sí. Porque no pueden, cuando vemos el trabajo de un artesano, las piezas deben encajar, pero es porque ambas están justamente lijadas y procesadas para que ellas puedan estar unidas. No puede estar una pieza en blanco o en bruto, no, todas tienen que estar bien engranadas y justamente tú estás dando, explicando eso. Bueno, él fue procesado, él fue llamado también por el Señor, pero yo también, dijo Stephanie, tenías exacto que procesar ese carácter para que ambos pudieran cumplir el propósito de Dios. Sí. Y luego que haces esa explicación de que tú también fuiste cambiada porque vienes de un patrón de hogar donde la mujer es la líder, la mujer es la que es el filtro, por allí pasaba todo, por tu abuela. Era la que daba el sello de aprobación. O desaprobación. O de desaprobación, exactamente. Luego que tú haces como ese reconocimiento familiar, llega tu esposo al Señor. ¿Qué palabras te dijo él luego que entrega su corazón al Señor? Porque asumo que él tuvo que reconocer, dijo, Stephanie, tuviste razón, uno se siente así, o Stephanie, siento que por mucho tiempo caminaba a las espaldas de Dios. ¿Cómo reconoció él al Señor? ¿Qué te dijo él después que entregó su vida al Señor? Y asumo que comenzó a ir a la iglesia, a las actividades que se hacían. Él fue tocado por el Espíritu Santo. Y una vez él fue tocado por el Espíritu Santo, su vida nunca más fue la misma. Nunca más. De verdad que fue para él una experiencia muy bonita, bastante reveladora, igual que para mí. Y no, fue de bendición, de verdad que fue de bendición porque yo ahí, cosa que no veía nunca, por ejemplo, años atrás, mi esposo canta alabanza, mi esposo alaba a Dios, mi esposo escucha la palabra, antes iba por ir, por cumplir, por estar bien conmigo, cosa que siempre, siempre yo le decía, no vayas por mí, claro. Tienes que ir por Dios. Exacto. No vayas por mí porque no estás haciendo nada. Entonces sí hubo un antes y un después, desde el momento en que él sintió el Espíritu Santo, él cuenta que fue como una caricia en su cabeza. Wow. Él cuenta que esa fue como y de verdad que yo lo vi, yo estaba sirviendo ese día, yo estaba lejos de él, y él abre los ojos como que quien me tocó. Y me mira de lejos y como que quien me tocó. Y me hace así como me hace señas y yo le digo, ¿qué pasó? Claro. Después salimos de la iglesia y me cuenta que él sintió una caricia y que no había nadie a su alrededor, no había nadie. Estaba lejos, o sea, y lloró. De verdad que fue muy bonito ver esa parte de mi esposo, siendo él mi marido tiene un cerebro bien de computadora, así, él es bien exacto, matemático, lógico, entonces ver esa parte de él me movió mucho el corazón. Qué bueno. Me gusta mucho también esa parte que Stephanie dice que, bueno, él tuvo un encuentro sobrenatural con el Señor. Realmente tuvo un toque de Dios en su vida. Hay personas que quizás no sienten eso cuando llegan al Señor, pero era necesario. Sí. Él necesitaba ese toque especial y sobrenatural del Señor. Después lo vamos a tener acá en el podcast de Valerosa. Vamos a lograr que venga él y nos dé su parte del testimonio, porque se quiere enriquecer a muchos hombres también.
es importante que nosotros demos nuestro testimonio porque de esta manera estamos también anunciando las buenas nuevas de salvación. Estamos diciéndole gracias, Señor, porque tú me llamaste. Entonces, cuando nosotros damos nuestro testimonio, estamos predicándole a las personas, estamos diciéndole, mira, Dios existe y existe de una manera sobrenatural, que cada persona tiene una experiencia diferente y lo reconocemos a Él, porque eso es lo importante de este podcast y de los testimonios que contamos, es reconocer el nombre de Cristo, que así como Dios salvó mi vida, la de Stephanie, la de su esposo, Dios también puede salvar tu vida de lo que estés pasando. Quizás tú quieres ver el cambio de una manera radical, pero Dios tiene una manera y un momento de tratar con cada uno de nosotros. Y espero que tú le abras tu corazón a quien esté escuchando este podcast hoy, le abras tu corazón y puedas permitir que Cristo sane lo que tenga que sanar, salve tu vida y pague las deudas que tenga que pagar, te ayude, porque este testimonio de hoy también es una evidencia que Dios nos ayuda también a colocar nuestras finanzas en sus manos, las deudas, todas las cosas, y Él nos va a dar sabiduría para salir de ellas. Luego que tú sales de esta situación adversa con tu esposo llega al Señor, él comienza a caminar con Cristo en su corazón, tú ves la evidencia de ese cambio. Sí, totalmente, pues mi esposo participa más en todo lo que tiene que ver con la casa, toma decisiones con respecto a nuestro hijo, tenemos un hijo de 5 años. Qué bueno. Ha mediado, porque también vivimos con nuestra suegra, con su mamá, también ha sido difícil, obviamente, y ha mediado también en ciertos conflictos cotidianos que también hemos podido tener, obviamente, y él ha sido clave para nuestra relación en cuanto a hogar, por así decirlo, y de verdad que es una parte que admiro mucho de mi esposo, de verdad, lo admiro mucho y bueno, él va a ver esto y lo amo mucho porque de verdad que me ha sorprendido. Qué bueno. De muchas maneras y en muchas áreas él me ha sorprendido. Qué bueno. Gracias, Stephanie, por dejarnos de tu testimonio de vida y sé que Dios va a utilizar justamente esa experiencia que tú tuviste con tu esposo para ayudar a muchas otras mujeres a restaurar sus vidas, a darle fuerza, que podemos nosotros ser intencionales en nuestras oraciones por ellos y Dios las va a escuchar. Sí. Así que, bueno, gracias por estar acá en Valerosa Podcast, por darnos este testimonio. Si quieres dejarle algún mensaje, algún consejo a alguna mujer que esté allí orando por su esposo, ¿qué mensaje les dejarías? Yo les diría a todas estas mujeres que hoy luchan, a todas estas mujeres que hoy oran por un cambio, por su esposo, quiero decirles que no es imposible, que si Dios lo hizo con mi esposo y conmigo, lo va a hacer en sus casas y en sus matrimonios también. Que no pierdan la fe, que no pierdan, que se llenen de paciencia, que aprendan a esperar en Cristo, que Cristo tarda pero no olvida, siempre escucha y decirles que no se cansen, en realidad que no se cansen porque sí es posible un matrimonio restaurado. Qué bueno, gracias por ese mensaje, Stephanie. Sí es posible que nuestro matrimonio sea restaurado, pero con Dios. Así que no me queda otra que despedirnos. Nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga y sintonicen como siempre nuestro canal por YouTube de Valerosa Ministerio. Dios les bendiga.